mis ansiedades sobre ti, Jesús. Todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa, Jesús mi Señor. Mi alma de ti tiene sed. Satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Pasos en tu voluntad, que mucho fruto en mí pueda haber, al cada día en ti permanecer. Mi alma de ti satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí,
al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto
Le invito a que vaya conmigo al Salmo capítulo 73. Vamos a estar hablando acerca del antídoto para la desilusión o el antídoto para el desánimo. Salmo 73, versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad del impío. Vaya conmigo al versículo 23. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me guiaste según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Señor, te adoramos y te bendecimos en esta hora. Te damos gracias, Señor, por usar a este salmista Asaf para escribir este texto. Rogamos, Señor, que tú hables a cada uno de nuestros corazones. Que el que entró en ese lugar desanimado pueda ser animado por tu palabra. Que el que entró en ese lugar cansado pueda salir con nuevas fuerzas. Que el que entró en ese lugar, a ese lugar deprimido, pueda recibir el gozo que solo viene de tenerte a ti, de tener una relación contigo. Te lo rogamos por los méritos de Cristo. Amén. Una de las escenas más impactantes del progreso del peregrino es aquella en la cual cristianos y esperanza se desvían del camino y terminan en un castillo que se conoce como el castillo de la duda. En el castillo de la duda vive un gigante, se llama el gigante de la desesperación. Su esposa se llama Desconfianza. Y ellos golpean día tras día a Cristiano y Esperanza. En una de las escenas, el gigante de la desesperación saca a Cristiano y Esperanza al patio para que ellos puedan visualizar los huesos de todos los peregrinos que entraron al castillo de la duda, pero que no pudieron salir de ahí. Cada día que pasa, Cristiano y Esperanza van perdiendo la fe. Se sienten más desanimados. Ellos están a punto de darse por vencidos. Y en ese momento, Cristiano recuerda que él tiene una llave, que en su pecho él tiene una llave, que es la única que puede sacarlo del castillo de la duda. Y esa llave se llama promesa. En ese momento ellos empiezan a orar y empiezan a recordar todas las promesas de Dios y logran salir del castillo de la duda venciendo al gigante de la desesperación. Es interesante cómo ellos logran escapar no por sus propias fuerzas ni por su propia determinación, sino que logran escapar cuando empiezan a confiar en las promesas y en la palabra de Dios. Eso es precisamente lo que está pasando con ese hombre de Dios, con este salmista, quien no solamente escribió el Salmo 73, sino que escribió varios salmos. De hecho, del 73 al 83, todos fueron escritos por Asaf. Pero ese hombre de Dios en algún momento de su vida cae presa de la desesperación y del desánimo. Él comienza a ver la prosperidad del impío y eso le produce un conflicto, una lucha en su interior. Hasta que en el versículo 26 él dice lo siguiente: mi carne y mi corazón desfallecen. Físicamente él está cansado, pero emocionalmente él se siente desanimado, decepcionado. Versículo 13, él llega a decir: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Él lo que está diciendo es: en vano le sirvo a Dios. No vale la pena ser cristiano. Hermanos, si somos sinceros, muchas veces nos hemos encontrado en este valle en el que se encontraba Asaf, en el valle de la desilusión, en el valle del desánimo. Muchas veces estamos en ese conflicto que Asaf experimentó en su vida. Estamos mirando cómo el impío es prosperado y cómo nosotros como creyentes estamos atravesando prueba tras prueba, conflicto tras conflicto. Aún la fe de los creyentes más firmes puede ser conmovida. Las tormentas prueban las anclas más resistente. Así que no importa si tú eres pastor, si tú eres diácono de la iglesia, si tú sirves en el ministerio de adoración, en algún momento de tu vida tú puedes llegar
a experimentar lo que el salmista está experimentando. Tú puedes llegar a decir, pero realmente no vale la pena seguir a Cristo, porque lo único que me ha traído el ser cristiano es pruebas y problemas. Así que yo quiero que miremos en este texto cuál fue la causa del desánimo de Asaf. En segundo lugar, cuál fue el peligro de ese desánimo. Y finalmente, cuál fue el antídoto. Pero primeramente miremos quién fue Asaf. Asaf era uno de los salmistas de Israel. De hecho, llegó a convertirse en el director del coro de toda Jerusalén. Y aunque no sabemos exactamente en qué circunstancias específicas él escribió este salmo, lo que sí sabemos es que este salmo ha ayudado a miles de cristianos a lo largo de la historia de la iglesia, quienes han experimentado esta misma situación, quienes experimentan que quizás la vida le parece injusta. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 16, se nos menciona a Asaf. Versículo 16 dice David, que designen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y el versículo 17 nos dice que dentro de esos levitas fue seleccionado Asaf para que trajese el arca del pacto a Jerusalén. Mire la característica, tenían que ser personas que cantaran con alegría. Así que el Asaf que se menciona en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículos 16 y 17, parece ser un poco diferente al Asaf que nosotros estamos estudiando en esta hora. Porque en el Salmo 73 se nos presenta un Asaf que es melancólico, que es introspectivo y que está en un conflicto, en una lucha constante. Pero hay algo que caracteriza a este salmista Asaf. Él es sincero, él es honesto delante de Dios. Él mismo está diciendo, en un momento de mi vida casi resbalé, casi caí. En un momento de mi vida era como una bestia delante de Dios. Él está desnudando su alma delante de Dios y nos está mostrando la verdadera condición de su corazón. De hecho, la palabra corazón se repite 6 veces en todo este capítulo. Así que de esa experiencia él extrajo una lección importante y es la que se menciona en el versículo 1. El versículo 1 es la conclusión de este salmo. Aunque aparece en el principio, es la tesis que él quiere demostrar. Y lo que él ha aprendido fruto de su experiencia es, versículo 1, que ciertamente es bueno Dios para con Israel. Él ha aprendido que Dios es bueno para con su pueblo. Salmo 107:1, mire cómo dice: alaben a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Esa fue la lección que Asaf aprendió. Y esa es la misma lección que tú y yo necesitamos aprender en esta hora. Así que el Salmo 107 sigue diciendo en el versículo 2: díganlo los redimidos de Jehová, que para siempre es su misericordia. Versículo 3: díganlo los congregados de la tierra del oriente, que para siempre es su misericordia. Versículo 4: los que anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, digan que para siempre es su misericordia. Versículo 5: los hambrientos y sedientos que clamaron a Jehová en medio de su aflicción, digan también que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Versículo 10: aquellos que moraban en tinieblas y en la sombra de muerte, deben decir que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Y quizás en esta mañana pudiésemos añadirlo: dígalo, hogar de salvación y alabanza, que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. ¿Quiénes creen que Dios es bueno? Lamentablemente, en un momento de su vida, ese salmista estaba pensando: Dios es bueno, pero para con el impío. Pero para con su pueblo, Dios parece que no es tan bueno. Él tiene que enfrentar esta crisis de fe. Y en medio de esa crisis es reconocer que no importa la circunstancia que él esté viviendo, Dios como quiera sigue siendo bueno para con su pueblo. Versículo 2: pero en cuanto a mí, Dios es bueno, pero en cuanto a mí, dice Asaf, hay un contraste. Dios es bueno, pero yo soy malo, casi resbalan mis pies. Dios es fiel, pero yo soy infiel. Dios es fuerte, pero yo soy débil. Versículo 2: en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos.
La idea es cuando usted está subiendo una escalera y usted da un paso en falso, que en ese momento pierde el equilibrio. Es la misma idea. De hecho, la NTV traduce este versículo: casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Esa no solamente es la situación de este salmista. Tú también vas a experimentar momentos en que casi tú resbalas. Eso no ocurrió en su vida de la noche a la mañana. Eso es parte de un proceso donde quizás ese salmista empezó a descuidarse espiritualmente hasta que fue demasiado tarde. Él empezó viendo la prosperidad del impío, pero luego su corazón se llenó de envidia y empezó a desear lo que el impío tenía. Es resultado de un descuido espiritual en la vida de este salmista. Quizá tú estás en esta situación también. El apóstol Pablo nos dice: el que piense que está firme, mire que no caiga. Él mismo dice: yo me pongo en servidumbre, yo golpeo mi cuerpo, no siendo que siendo heraldo de muchos, yo mismo venga a ser descalificado. Así que si esta es tu condición de decadencia espiritual, he orado durante toda esta semana para que Dios use su palabra para abrir tu entendimiento, para que Dios te despierte, para que Dios te avive, como dice la palabra: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermano, ¿cuál fue el problema de Asaf? Versículo 3. Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Él ha perdido la perspectiva eterna. Él solamente está mirando lo que está delante de sus ojos. Es impresionante que el cantor de Israel, que tenía su mirada en el Dios Todopoderoso, ahora está quitando su mirada de Dios y la está poniendo en el carro del vecino, en la casa del vecino. El escritor de Salmos está quitando su mirada de la eternidad y lo único que está pensando es en vivir su mejor vida ahora. Él tiene envidia de los orgullosos. Él ha perdido la perspectiva eterna porque él está erróneamente asociando la prosperidad material al favor de Dios, como lo hacen los predicadores de la prosperidad. Él está dejando de contemplar las riquezas de Dios para contemplar las riquezas del impío. Él ha perdido la perspectiva porque él está valorando más las bendiciones de Dios que al Dios que le da todas esas bendiciones. Él ha perdido la perspectiva porque él ha quitado su mirada de lo celestial y lo ha puesto solamente en lo terrenal. Su tesis es sencilla: no vale la pena servir al Señor porque a los impíos le va bien y yo, que soy un siervo de Dios, estoy macando un cable, dicen muchos. Así que él está viendo el estilo de vida del impío, de una persona que ha sido prosperada económicamente, y él llega a la conclusión: ese es el estilo de vida que yo deseo. Para ese estilo de vida es que yo voy a trabajar cada día de mi vida. Dice el príncipe de los predicadores: es algo doloroso que un heredero del cielo confiese que tiene envidia. Es algo doloroso que un heredero del cielo confiese que tiene envidia, pero es peor que diga que tiene envidia de los impíos, de los que no conocen al Señor. Ahora, ¿por qué él tiene envidia? Y él nos va a detallar de manera específica qué es lo que le produce envidia. Versículo 4. No tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Otras palabras, dice la NTV: ellos viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y tan fuerte. En parte es verdad, pero también es mentira, porque el impío también se muere. Al impío también le da cáncer, al impío también le da un infarto. El impío también experimenta sufrimiento, pero en el sentido que Asaf lo está diciendo es: sus recursos hacen que ellos no tengan ningún tipo de preocupación. Una persona que tiene dinero no tiene que afanarse qué va a comer o qué va a vestir. Tiene todos sus problemas resueltos. No tiene que afanarse cómo va a pagar la casa el próximo mes. Sus riquezas le dan beneficio incluso para su salud. Puede obtener los mejores medicamentos, puede acceder a los mejores médicos, puede disfrutar de las mejores vacaciones. Muchos mueren en paz, hasta de 100 años, sin ningún tipo de sufrimiento. Pero después de la muerte, eso es lo que Asaf no está viendo hasta ahora, que le espera
después de la muerte. Dice Matthew Henry, los hombres pueden morir como corderos, pero tener para siempre un lugar entre las cabras. Ellos pueden morir tranquilamente como un cordero, pero cuando mueren tendrán un lugar dentro de las cabras. Ellos pueden experimentar una calma temporal, pero cuando mueren van a recibir el castigo eterno, un huracán eterno en el infierno. Versículo 5. Pareciera que ellos no tienen ningún tipo de pruebas, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Mientras quizás un santo, un cristiano pobre, es afligido día tras día. Esas personas parecen que no tienen ningún tipo de problema. Usted lo ve en internet. Tienen quizás fortunas de millones y millones de dólares. Y tú dices, bueno, yo soy cristiano y no salgo de una, se me daña el carro, se me enferma el niño, me da el COVID. A ellos les da COVID y quizás no tienen que internarlo, es asintomático. Al cristiano le da COVID, pausi, como el pastor Kenzo. Le da COVID y hay que entubarlo, pero a ellos nada de eso le pasa. Hermano, Dios no ha prometido que tú no vas a enfrentar problemas. Él ha prometido que cuando tú enfrentes problemas, Él estará contigo siempre hasta el fin del mundo. Dios no ha prometido que tú no vas a tener prueba. Él ha prometido que en medio de la prueba Él no te dejará ni te desamparará. Dios no ha prometido hacerte rico. Él ha prometido hacerte como Cristo, hacerte santo. Eso es lo que Asaf no entiende hasta ese momento. Mire que él sigue envidiando, versículo 6, la manera en que ellos exhiben sus riquezas. La soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. Ellos se ponen las vestiduras más costosas. Pero quizás esas vestiduras es fruto de la violencia, quizás es fruto de la corrupción, quizás es fruto de explotar a sus propios trabajadores. Su corona es su propio orgullo. Ellos exhiben el fruto de su trabajo, pero no le dan la gloria a Dios. La gloria es para ellos mismos. Dice la NBI, ellos lucen collares de piedras preciosas. Y quizás tú estás aquí y dices, bueno, pero yo ni siquiera puedo comprarme un collarcito de fantasía en la tienda china. Pero estos lucen collares de piedras preciosas. Versículo 7. Ellos logran todo lo que quieren. Miren lo que dice. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos de su corazón. Visten lo que quieren, pero comen también lo que quieran. Todos los antojos de su corazón los logran. Y usted dirá, bueno, yo antojo, esa palabra nada más la conocí yo cuando estaba embarazada, que tenía un antojo. Pero todo lo que se les antoja, ellos lo logran. Se les antoja ir al espacio. Ayer salió una noticia, $28 millones para poder viajar al espacio. Se les antoja ir a Marte. Bueno, para el 2026 probablemente muchos de ellos llegarán a Marte. Sus ojos les saltan de gordura. Se les antoja comer langosta, salmón, lo que quieran comer, ellos lo comen. Y usted dirá, bueno, a mí solamente me alcanza para tilapia, para carpia. Pero ellos comen lo que ellos quieren comer. Logran con creces los antojos de su corazón. Quizás tú tienes 3 años orando y orando por un propósito. Ellos tienen un proyecto e inmediatamente lo logran porque tienen todos los recursos para hacerlo. Pareciera, dice la NBI, que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y tan fuerte, no tienen dificultades como otras personas y no están llenos de problemas como los demás. Y esto hace que ellos hablen con orgullo y con altanería. Versículo 8. Mire lo que dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Aplastan con sus palabras a los demás porque son orgullosos. Y el versículo 10, que quizás en la versión Reina Valera es difícil de interpretar, pero lo que quiere decir, mire lo que dice la NBI, la gente acude a ellos y cree todo lo que ellos afirman. La gente los alaba y no encuentra ninguna falta en ellos. Este es el impío que describe Asaf. Pero no solamente ahí. Ellos se levantan en contra de Dios, versículo 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Es decir, Dios no sabe. Dios no está en control porque ellos no creen en Dios.
Ellos no piensan que un día van a tener que darle cuenta a Dios. No le importa Dios. Y lo más sorprendente es lo que dice el versículo 12. A pesar de que hacen todo eso, alcanzaron riquezas. Sus riquezas se le multiplican más y más. Así que Asaf dice, bueno, me parece que Dios está siendo muy bueno con el impío y no tan bueno conmigo. Esto trae un gran peligro. Segundo punto, pone en peligro su propia alma. Porque no solamente él está mirando al impío, versículo 14, él empieza a mirar su propia condición. Y dice, a diferencia de los impíos que no tienen problemas, versículo 14, yo he sido azotado todo el día y he sido castigado todas las mañanas. Ellos están sanos y fuertes, pero yo estoy siendo azotado, estoy pasando prácticamente el Niágara en bicicleta. Entonces, ¿dónde está Dios? Versículo 13, mire cuál es el peligro de pensar de esta manera. A la conclusión que llega este salmista, dice verdaderamente. Es la misma palabra que utilizó en el versículo 1 cuando dice, ciertamente Dios es bueno. Pero él estaba afirmando otra verdad. Ciertamente en vano he limpiado mi corazón. ¿De qué me sirve servirle a Dios si Dios bendice al impío, pero a mí me tiene pasando prueba tras prueba? Lo que él está diciendo, he perdido mi tiempo siendo cristiano. Mejor voy a invertir mis recursos y mi dinero para lograr ese tipo de vida que yo deseo en mi corazón. He lavado mis manos en inocencia de balde. Pero al hacer este cuestionamiento, Asaf está cuestionando precisamente la bondad de Dios. Él está cuestionando la soberanía de Dios porque es Dios en su gracia común que hace que el impío sea prosperado. Él está cuestionando la justicia de Dios. Él está diciendo que Dios es injusto. Él está cuestionando la sabiduría de Dios. Porque lo que Asaf está diciendo es que Dios no es sabio en las decisiones que Él toma. Versículo 16, cuando pensé en esto, fue un duro trabajo para mí. Fue un duro golpe para mí. Así que, ¿cuál es el remedio para esta situación de Asaf? ¿Cuál es el antídoto para el desaliento? ¿Cómo se logra la restauración de un alma que se encuentra en esta condición? Versículo 17, es un versículo glorioso. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Él entró al santuario de Dios. Él entró a la casa de Dios. Es decir, él estaba con esta lucha interna en su corazón. Venía y se sentaba en la iglesia y estaba con ese conflicto interno. Pero hay algo a favor de él. Él no dejó de congregarse. Como dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y mientras él estaba en el santuario de Dios, Dios abrió el entendimiento para que él pudiese ver cuál era el destino final de los impíos. Hermano, Dios va a abrir tu entendimiento, pero no es viendo a Netflix. Es cuando tú entres al santuario de Dios, es cuando tú vienes a la casa de Dios, es cuando tú adoras al único que merece ser adorado. En ese momento, Asaf cambió el objeto de su adoración. Él estaba pensando únicamente en la prosperidad del impío, pero ahora Dios es el objeto de su adoración. Él estaba mirando al impío, luego él está mirando dentro de él, pero ahora él está mirando únicamente a Dios, al único Dios verdadero. Y cuando entró al santuario dice, comprendí el fin de ellos. Es decir, ellos no son inmortales. El impío va a morir un día. ¿Y qué pasará cuando muera? Asaf entendió lo siguiente. Él pensaba que ellos no tenían problema, pero ahora él ha descubierto que ellos tienen el más grande de todos los problemas. Es que ellos no tienen una relación correcta delante de Dios. Él entendía que ellos lo tenían todo en esta tierra, pero ahora él descubre que el impío no tiene absolutamente nada, porque lo único que le espera es la condenación eterna. Él entiende que no importa los millones de dólares que ellos tengan, eso no le va a servir de nada cuando ellos tengan que ver al Dios soberano en contra del cual ellos se han levantado cara a cara. Él entendió
que es mejor no tener nada en esta tierra, pero si tú tienes a Dios, lo tienes absolutamente todo. Que es mejor tú tener la nevera vacía, que lo único que tenga es agua, pero tú tener una relación con Dios, que tú tener la nevera completamente llena y tú ir camino a una condenación eterna. Pero eso él lo entendió cuando entró a la presencia de Dios. Hermano, yo no sé lo que tú has estado mirando estas últimas semanas. Si tú has estado contemplando la vida de prosperidad del impío, o si tú estás mirando a Dios. Porque si tú miras a Dios, te va a dar cuenta todas las bendiciones que Dios te ha dado. Dios te ha perdonado, Dios te ha salvado, Él te ha justificado, Él te ha hecho parte de su familia. Él te ha dado una herencia en los cielos. Entonces, tú no tienes ninguna razón para envidiar a una persona que lo único que tiene es dinero. Versículo 18. Él entendió que la seguridad del impío es pasajera. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamientos los hará caer. Así que en el versículo 2, quien estaba al punto de deslizarse era Acab. Pero si él no se deslizó fue porque Dios fue bueno para con él y lo sostuvo en ese momento de crisis. Pero ahora él logra ver el destino de los impíos y él dice, tú los has puesto en deslizadero. ¿Quién podrá librarle del deslizadero? Deuteronomio 32:35 dice, a su tiempo sus pies resbalarán. Y precisamente en ese versículo tan pequeño, Jonathan Edwards predicó uno de los sermones más poderosos de toda la historia, que se titulaba Pecadores en las manos de un Dios airado. Y parte de lo que él decía en ese sermón es que el impío es como una simple araña en una telaraña. Y debajo de esa telaraña está el mismo infierno, está la misma ira del Dios Todopoderoso. Pero lo que le impide a ese impío, que es una simple araña, caer al infierno por toda la eternidad, es que la mano de Dios de cierta manera le está sosteniendo. Pero un día Dios quitará su mano y él caerá por completo en destrucción eterna. Él dice, él cuelga de un hilo con las llamas de la ira divina, flameando alrededor y amenazándole con quemarle en cualquier momento. Este es el destino del hombre impío. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dice, pecador, la montaña cede debajo de tus pies. El hielo resbaloso se derrite a cada momento. Mira hacia abajo y aprenderás que vas rápido hacia la perdición. Allá un abismo abierto pronto te recibirá, mientras te observamos con lágrimas sin esperanza. Las vanidades las cuales disfruta hacen que tu posición sea más resbaladiza, pues todas ellas son como el hielo, la cual se derretirá delante del sol de justicia. No tienes dónde poner firme tus pies, pecador. No tienes una esperanza segura. No tienes en quién confiar. Estás confiando en algo que se derrite. Pero tú y yo hemos confiado en el Dios Todopoderoso, en el único que es poderoso para salvarnos. Él es la roca de nuestra salvación. Pero él no solamente ha entendido que esa seguridad del impío es pasajera y es falsa. Él también entendió que la prosperidad del impío que él envidiaba es como un sueño, versículo 20. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Ellos están en una especie de sueño, ellos están en una ilusión. Un día despertarán de ese sueño a la más grande pesadilla, a una pesadilla por toda la eternidad. Son como yo le mencioné en un mensaje anterior, de un pueblo que cuando una persona muere, ellos no la entierran. Ellos dejan a la persona muerta en la casa, el cadáver, y lo visten el cadáver, y le ponen joyas preciosas, y lo sientan en la mesa, y lo sacan a pasear el cadáver. Así que imagínense usted por un momento envidiando, wow, mira qué reloj más hermoso tiene ese muerto. Mira las joyas que exhibe. Mira cómo se viste. Hermano, así mismo tú estás haciendo cuando tú estás envidiando la prosperidad de una persona que no tiene a Cristo y que va rumbo a una condenación eterna.
Por eso Asaf se arrepiente de su manera de pensar, versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Mire lo que dice. Qué torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Así que cuando tú piensas de esa manera, tú estás pensando torpemente, tú estás pensando sin ningún tipo de razonamiento. ¿Quién eres tú para dudar de la bondad y de la sabiduría de un Dios como el nuestro? Así que él empieza a partir de ese momento a valorar lo que realmente es importante. Versículo 23. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, Señor. No importa la circunstancia que yo estoy pasando, tú me tomas de la mano derecha. Tú eres quien me guía. Él está en este momento agradeciendo a Dios por su ayuda y por su dirección, por la sabiduría que Dios le ha dado. Y como si fuera poco, dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Tú me recibirás en la gloria eterna. ¿Acaso hay una bendición más grande que esta, hermano? Tú tienes una herencia incorruptible en el cielo. No una herencia como la de la familia Rosario, que está en tribunales. Tu herencia es una herencia segura, una herencia incontaminable, una herencia inmarcesible que está reservada para ti en el cielo. Así que el salmista, luego de esta crisis que él experimenta, él llega precisamente a la conclusión del versículo 1 y dice, wow, Dios es bueno. Porque si no me caí por completo, casi me resbalé, fue porque Dios fue bueno para conmigo. Dios es bueno para con su pueblo. Pero él también dice, versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Wow, porque él empezó deseando la prosperidad del impío. Pero cuando él entró al santuario, cuando él entró a la casa de Dios, cuando él entró a la palabra, cuando él vino en oración delante de Dios, Dios cambió los deseos de su corazón. Ahora él no desea la prosperidad del impío, ahora él desea a Dios mismo. Por eso él dice, Señor, fuera de ti nada deseo en la tierra. Tú eres lo único que yo necesito. Tú eres el que me completa, tú eres el que me satisface. Como dice el Salmo 34:8, gustad, experimentad y ved cuán bueno es Dios. Dichoso el hombre que en él confía. Hermano, examina tu corazón y mira en esta hora cuáles son los deseos que hay dentro de ti. Esa se está diciendo, como dijo el salmista, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Él está diciendo lo mismo que dijo el apóstol Pedro, como un recién nacido clama por la leche espiritual no adulterada, así yo clamo delante de ti por la palabra. Él tiene un deseo en su corazón de conocer a Dios. Dios es su más grande tesoro. Mire lo que dice el Salmo 63. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, en el mismo desierto donde no hay agua, yo tengo sed de ti, Señor, yo te necesito, yo quiero ver tu poder y tu gloria. Salmo 63 en la NTV. Tu amor inagotable, Señor, es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Ese es el deseo que hay ahora en el corazón de Asaf. Hay un poema que me gusta mucho, es un poema anónimo, que dice de la siguiente manera: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno yo te temiera. No me tienes que dar para que yo te ame, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Eso es precisamente lo que está diciendo Asaf. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Él está viendo que Dios es bueno. Él está viendo que Dios es todo lo que él desea. Pero también él está viendo que Dios es la fortaleza de su corazón. Versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.
Wow, él reconoce que su corazón desfallece, que él está desanimado, que él está cansado, pero él también reconoce que la roca de su corazón, que la fortaleza de su corazón es Dios para siempre. Quizás tú estás en ese lugar y tú te sientes así, te sientes agotado, te sientes cansado de tanto luchar. Tu corazón está lleno de envidia. Estás deseando cada día la prosperidad del impío. Sientes que no tienes fuerza para seguir. Tu tanque está vacío, pero mira lo que dice Asaf. Dios es la roca de mi corazón. Él es mi porción, Él es mi tesoro. Él es mi refugio en medio de la tormenta. Él es el poder en medio de mi debilidad. Él es aquel que da esfuerzo al cansado. Él es aquel que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa de Dios que tú necesitas en esa hora para salir del castillo de la duda y para vencer al gigante de la desesperación. Dios es bueno, Dios es mi deseo, Dios es mi fortaleza, pero también Él dice, versículo 27, Dios es mi bien. Porque aquí los que se alejan de ti, Señor, perecerán. Versículo 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas sus obras. Mi bien está en las manos del Señor. Mi bien no es un carro. Mi bien no es la casa de mi sueño. Mi bien no es que todos mis deseos se hagan realidad. Mi mayor bien es el Señor mismo, es tener una relación con Dios. Mi mayor bien es conocerle a Él. Esa es mi esperanza. Qué bueno, dice la NBI, qué bueno es estar cerca del Señor. Hice al Señor soberano mi refugio y a todos contaré las maravillas que haces. Esa es la conclusión de Asaf. A todo el mundo le voy a contar cuán bueno es el Señor, cuántas maravillas el Señor ha hecho en mi vida. Hermano, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida por la cual tú tengas que agradecer al Señor? Mire lo que dice Isaías 35:3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocados, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene, Dios mismo vendrá y nos salvará. Esa promesa Dios se la dio al pueblo en Isaías. Pero eso es una realidad para nosotros, porque no es que Dios vendrá a salvarnos, es que Dios vino en Cristo Jesús y nos salvó por completo en Cristo Jesús. Esto debe motivarte, esto debe sacarte a ti de ese estado de desilusión y de desánimo y motivarte aún más a seguir a Cristo. Quizás está ahí en el hoyo, en el castillo de la duda, en el hoyo de la desesperación y está diciendo, ¿y quién puede sacarme de este lugar? Es como aquel hombre que cayó en un hoyo. Y vino el optimista y le dijo, mira, no es tan malo que tú estés en ese pozo. Tú tienes que verle el lado positivo a tú estar en ese pozo. Y vino el pesimista y le dijo, no, lo peor, de ese pozo no te va a sacar nadie. Embromaste. Y pasó la periodista y le dijo, mira, cuando tú salgas de ese pozo, yo quiero hacerte una entrevista. Yo quiero tener esa exclusiva de cómo tú lograste salir de ese pozo. Pasó el autocompasivo y le dijo, mira, ese pozo que tú tienes, eso no es nada comparado con el pozo que yo tengo. Eso no es nada. El moralista le dijo, cuando tú caíste en ese pozo, tú te manchaste. Así que Dios no te va a aceptar. Y el legalista le dijo, tú mereces estar en ese pozo. Y el fariseo le dijo, solo la gente mala como tú cae en el pozo. El predicador de la prosperidad le dijo, mira, ¿cuánto tú me das para sacarte del pozo? Haz un pacto con Dios para que Dios te saque de ese pozo. El cienzólogo le dijo, ese pozo está en tu mente, eso es mental lo que tú estás pasando. El psicólogo le dijo, cree en ti mismo. Si te atreves a creer en ti mismo, tú vas a salir de ese pozo de la desesperación. Pero Dios le dijo en el Salmo 42, Él me hizo sacar, Él mismo entró en el pozo
y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Él me hizo sacar del lodo cenagoso, puso mis pies sobre piedra y enderezó mis pasos. Gloria a Dios, porque en Cristo Jesús Él nos ha salvado, Él nos ha sacado de la desesperación. Oremos en esta hora. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra bendita. Te pedimos, Señor, perdón por todas las veces que hemos pensado al igual que Asaf, que hemos deseado, que hemos envidiado la prosperidad del impío. Perdona, Señor, nuestros deseos en esta hora. Señor, te rogamos que tú nos ayudes a dejar de mirar lo que el mundo ofrece, las ofertas del mundo, a dejar de mirar nuestros problemas, nuestras pruebas, la situación que estamos viviendo y a contemplarte únicamente a ti. A ver, Señor, que a pesar de lo que estamos pasando, tú sigues siendo un Dios bueno para con nosotros. Tú eres un Dios bueno para con tu pueblo. Ayúdanos a tener esta convicción, Señor. ¿A quién tenemos en el cielo sino a ti? Fuera de ti, Señor, nada deseamos en esta tierra. Tú eres, Señor, nuestra porción. Tú eres la roca de nuestra salvación. Tú eres nuestro refugio en medio de la tormenta. Señor, tú has prometido en el Salmo capítulo 23 que tú eres ese buen pastor, que tú confortarás nuestra alma. Yo te ruego que tú fortalezcas en esta hora nuestras almas. Mira, mis hermanos que quizás están desanimados, desalentados en esta hora. Yo te ruego que tú les dé esa fuerza y ese poder que solamente viene de ti. Te lo ruego por los méritos de Cristo. Amén. El Señor le bendiga. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor.
sin temor. Tal y como somos nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso.